Continuamos conversando con Gerardo Hernández Nordelo a propósito de los 5 años de su regreso a la patria. Gracias, Gerardo, por estar aquí con nosotros. En la vista de sentencia, que fue en el año 2001, en diciembre justamente, usted preparó un alegato que no olvidaremos nunca. Fue conciso, fue coherente, daba mucha información, no era melodramático, pero a mí siempre me llamó la atención el final de ese alegato. Usted terminó con una frase de un patriota estadounidense del siglo XVIII, Nathan Hale. Una frase muy linda, por supuesto, pero siempre pensé, ¿y por qué no terminó con Fidel, con el Che, con Martí, que vivió en los Estados Unidos, que también fue víctima de espionaje incluso? ¿Por qué terminar con esa frase de este patriota? Solo lamento no tener más que una vida para otorgarla por mi patria. ¿Cómo preparó ese alegato? ¿Por qué terminar con Nathan Hale? Los alegatos los preparamos cada cual el suyo, ¿no? Y después, bueno, nos lo dimos a revisar entre todos. La frase específica de Nathan Hale fue idea de mi abogado Paul McKenna, porque conversando, nosotros llegamos a tener una buena relación y conversando sobre la posibilidad precisamente de no salir de prisión. Él me dijo, mira, te van a tirar con todo y esa es una posibilidad que existe. Yo le digo algo en el sentido, apuntaba en esa dirección. Dije, mira, si tengo que morirme aquí, me muero. Y si tuviera más 2 vidas por esta causa, yo la hubiera, algo así parecido. Y él me dice, tú sabes que en la historia de Estados Unidos hay alguien que dijo algo parecido. Y me habla de Nathan Hale, a quien yo reconozco que no conocía. Y entonces decidimos citarlo textualmente, ¿no? Dije, bueno, yo no quiero decir algo que pueda parecer que estoy copiando a alguien. Y me parece importante y lo voy a citar exactamente como él lo dijo. Y entonces así decidimos que se hiciera, ¿no? Que de hecho tenía un mensaje también para el pueblo norteamericano. Claro. Yo recuerdo que eso ofendió mucho a algunas personas allá, específicamente Ninosca Pérez Castellón, que es alguien cuyo odio por la Revolución Cubana es legendario, ¿no? Y ella en su programa de micrófono abierto, ella estaba en el juicio ese día, y en su programa decía, por la noche decía, es un cínico, ¿y por qué no citó una frase de su comandante? Vino a citar una frase de un patriota norteamericano, es un cínico. Lo que demostró que eso les dolió que uno lo hiciera, porque un poco rompe con el esquema que ellos quieren hacer ver de que en Cuba, que no queremos saber nada de los Estados Unidos, cuando es completamente erróneo. Nosotros no tenemos ningún problema con el pueblo norteamericano, sencillamente con sucesivas administraciones que han sido demasiado agresivas contra nuestro país. Pero hay una lógica de las relaciones entre ambos países que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo a nivel de gobiernos. Vamos a hablar de los 5 años posteriores al 2014. Su vida en estos años, su función profesional, que de alguna manera retomó aquello para lo que estudió. ¿Cuál ha sido su experiencia como vicerrector del Instituto de Relaciones Internacionales de Cuba? Y desde esa perspectiva, ¿cómo ve la política exterior de nuestro país? Como tú mencionas, tuve la oportunidad de que se me diera la tarea de ser vicerrector del IRRI, que es mi alma mater, es el centro, la universidad de la que me gradué en el año 89. Y ha sido una grata y bonita experiencia. Volver un poco a mi época de estudiante, donde precisamente tuve una ruptura cuando comenzaba ya en las funciones que ustedes conocen. O sea, mi vida a partir del IRRI ya se relacionó con la misión especial que tenía. Y un poco ahora he ido de vueltas a aquella etapa y me relaciono con los estudiantes y que dicho sea de paso no son exactamente como los de mi generación, que es lo más natural, por cierto. Pero el intercambio con ellos, conocer cómo piensan, cómo actúan, cómo se desenvuelven, ha sido muy enriquecedor para mí. Y en cuanto a la política exterior de Cuba, bueno, yo vivo orgulloso de trabajar en el sector, porque sé que ha sido un campo de batalla muy importante a lo largo de los años de revolución. A nosotros, como tú conoces, nos han agredido de todas las maneras posibles y el campo de la diplomacia ha sido fundamental. Las batallas que se han librado por parte de las compañeras y compañeros que nos representan en el servicio exterior son épicas. Por lo tanto, para mí es un honor y un orgullo pertenecer al MIRREX.
¿Cree que hay algo que Cuba pudiera hacer y no ha hecho en aras de mejorar las relaciones con Estados Unidos? Bueno, vulgarmente, si le haces esa pregunta a alguien, te diría, bueno, lo único que falta es que nos bajemos los pantalones, que no lo vamos a hacer. Porque nosotros hemos tratado por todos los medios de tener relaciones normales y lo hemos dicho, no tenemos nada en contra de eso, siempre y cuando sea sobre la base de respeto mutuo, ¿no? Y ellos quisieran que nosotros diéramos nuestro brazo a torcer o que nosotros renunciemos a nuestros principios, son cuestiones que nunca son cosas que nunca van a ocurrir. Yo pienso que Cuba ha hecho todo lo posible realmente, de una manera digna, de una manera inteligente y manteniendo siempre nuestra soberanía, que es lo que ellos no nos perdonan. Pero si tuviera que decirte sí o no, te diría que no. No hay nada que Cuba pueda hacer que no haya hecho por tener relaciones normales y mutuamente respetuosas. La pelota está en la cancha de ellos. Gerardo, muchas de las creaciones del arte y de la literatura en la humanidad, las grandes creaciones, muchas digo, no todas, han sido resultado del dolor, del sufrimiento, de las situaciones extremas, de traumas, incluso de enfermedades, de la locura. Ejemplos sobran. No sé, así rápidamente pienso en Van Gogh, en Beethoven, incluso en José Martí. Tú fuiste muy creativo en los 16 años de la prisión. ¿Dónde está ahora el poeta, el humorista, el caricaturista? Bueno, desgraciadamente, y resulta quizás un poco paradójico, ¿no? Ahora que tengo la libertad para crear, no tengo el tiempo. Y entonces, caricaturas, por ejemplo, he hecho muy pocas, creo que una sola desde que regresé. Una caricatura del Caballero de París para un libro de Francisco Blanco. Poemas no he escrito. Realmente yo pienso que la diferencia, o una de las diferencias fundamentales es que ahora tengo 3 hijos que ocupan bastante tiempo y además de mi trabajo, obviamente. Y el proceso de creación, como ustedes conocen, requiere tiempo, ¿no? Y que realmente no lo he tenido. Pero no descarto la posibilidad de en algún otro momento, ya cuando los niños estén un poquito más grandes, quizás, no sé, volver a las caricaturas. Es como volver a la libertad en Cuba, es volver también a la realidad. ¿Qué desafíos te ha impuesto la vida cotidiana? Bueno, nosotros siempre sostuvimos que una vez incorporados a nuestro país, estaríamos dispuestos a hacer nuestro aporte a las múltiples tareas que tiene nuestra sociedad por delante, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo los 5 en diferentes lugares donde se nos pidió que contribuyéramos, ahí hemos estado. Y yo te diría que como parte de la sociedad tenemos los mismos desafíos que tiene nuestro país. Seguir trabajando en función de lograr construir la sociedad con la que todos soñamos, ¿no? En medio de esta situación tan convulsa que ahora se ha incluso agravado, en medio de las amenazas, del bloqueo que se recrudece. Somos parte de este pueblo que busca los caminos para seguir adelante en una vía que no es para nada fácil, ¿no? Que nos las ponen cada día más difícil. Pero seguimos adelante con el mismo orgullo de todos los cubanos y con la certeza de que ese mundo mejor con el que soñamos es realmente posible. Tienes ahora 54 años, ¿no? 16 años de su vida fueron en una prisión en varias prisiones de los Estados Unidos sin libertad. Y ahora 5 años en libertad en Cuba. ¿Siente que está viviendo apurado? ¿Siente que necesita recuperar esos 16 años que vivió, pero también no los vivió? ¿Cómo se proyecta hacia el futuro? Yo no, o sea, no es que me proponga vivir apurado, vivo apurado, pero no es que me lo proponga, ¿no? Trato de aprovechar siempre el máximo de cada día. Pero a veces me pregunto si eso me ocurre después de la experiencia que tuve o si es que toda mi vida fui así. Yo creo que toda mi vida fui así. Nunca he creído en la reencarnación, ni mucho menos, y yo sé que esta es la única vida y que hay que aprovecharla, hay que vivirla con intensidad. Y trato de hacerlo con más razón ahora después de esta experiencia, ¿no? Aunque nunca lo veo como el tiempo que me quitaron, como tiempo perdido. Al contrario, yo siempre cuando me levanto digo que este día de hoy que estoy viviendo es un día que le quité yo a ellos a la sentencia de 2 cadenas perpetuas que tenía, ¿no? Y sobre todo cuando recibo una carta de algún compañero de prisión que todavía está ahí o me llaman, incluso algunos me han llamado por teléfono, pues me recuerda que ese es, según el plan de ellos, del imperialismo con nosotros, yo debería estar en una prisión ahora. Y de modo que este es un tiempo que le estoy robando a esa sentencia.
Bueno, muchas gracias por estas Gracias a palabras. ustedes Le por la diría como invitación. un poeta, buena suerte viviendo. Muchas gracias, un placer.